los últimos días se conoció la noticia de que el gobierno presentó un proyecto de nueva reglamentación de la ley 27.350, más conocida como la ley de uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados. Según el borrador que se difundió y salió en algunos medios, se regularía el autocultivo, la venta de aceites en farmacias, la producción estatal y también se amplían las patologías que podrían ser tratadas con cannabis medicinal. Al momento solo se contempla para epilepsia refractaria. Para conocer mejor todos los pormenores del proyecto presentado, de este borrador, estamos en comunicación con Sebastián Basalo, que es director de la revista THC y que fue una de las organizaciones convocadas también para la redacción de este borrador. Hola Sebastián, muy buenos días, te habla Jessica. ¿Nos escuchás bien? Hola Jessica, buenos días. Los escucho perfecto, un gusto. Gracias. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Y para arrancar, contanos un poco cómo fue el proceso de la elaboración de esta nueva regulación que estarían presentando en el Congreso. A ver, dale, te cuento. Esto no es una regulación, es una reglamentación de una ley. ¿De qué ley? De la ley de cannabis medicinal que fue sancionada en el año 2017, marzo del 2017, recordemos, después de una lucha muy, muy fuerte que dieron las madres de Mamá Cultiva y otras organizaciones que en menos de un año, en un hecho histórico, lograron que el Congreso sancionara por unanimidad en diputados y en el Senado una ley de cannabis medicinal en pleno auge del macrismo, lo cual el logro era doble, cual precisamente el macrismo, para poder contener este avance que estaban llevando adelante las madres y que realmente era incontenible, les sacaron una ley muy, muy mal redactada en la cual decían reconocerle derechos que no estaban muy claros en la redacción de la ley, en que esto posteriormente se vio reflejado en la reglamentación. A ver, tendamos en general, salvo los detalles, salvo algunas leyes que quedan completamente claras en su redacción. En general, para los que no entiendan tanto de leyes, una ley es una declaración abierta de derechos que después necesita de una reglamentación que es como si fuera el cómo, una reglamentación que saca el Poder Ejecutivo con independencia del Poder Legislativo donde se hizo la ley, donde explica cómo se va a aplicar exactamente esa ley. Pongamos un ejemplo. Podría ser, bueno, el cannabis se vende en farmacias y hay una ley que explica, bueno, cómo se vende, con qué requisitos, en qué lugares, con qué exigencias, con qué estándares de calidad, qué variedades, etcétera. Bien, Bien. el macrismo finalmente, meses después de sancionar la ley, bastantes meses después, porque no lo quería hacer, terminó reglamentándola muy mal. Y todos estos derechos que redactado de forma pésima, tenemos la peor ley de cannabis medicinal del mundo, literalmente, lo que hicieron fue obviamente lo que se preveía que iban a hacer, que fue engañar a las madres y no reconocerles en la reglamentación derechos que les decían en redacción confusa que estaban en la que se queden tranquilas el día de que lo Sebastián, sancionaron. discúlpame, ¿por qué ¿Cuál decís es que el es punto principal que pésima? reclamaban? ¿Por qué decís que es Dale, pésima, te la más cuento por qué es pésima del pésima. mundo? Te cuento por qué es pésima, porque básicamente la ley lo que crea es un programa, bien, donde obliga a las personas a inscribirse en un programa vigilado por el gobierno para poder recibir esta medicina, casi que los hace como si fuera chanchitos de laboratorio o monitos de laboratorio a las personas que quieren acceder al cannabis medicinal. No es que, bueno, vos podés acceder libremente al cannabis medicinal, Claro. tenés que estar en ese programa. Y lo que hacían, al menos, para que no te veas obligado a inscribirte en ese programa, era a las familias que están cultivando cannabis porque de la mejor forma en la que creen están mejorando la salud de sus hijos o de un familiar o de ellos mismos, les ofrecía la posibilidad en un artículo de quedar amparados en un registro elaborado por el Ministerio de Salud para protegerlos de posibles allanamientos. Bien, eso era todo lo que daba la ley. No es que la ley fijaba una regulación completa como en otros países donde se estipula dónde se va a vender el cannabis, con qué estándares de calidad, qué variedades tiene que haber. Eso no existía en nuestra ley. Es decir, se decía que el cannabis es una medicina, básicamente para resumirlo, pero la ley no garantizaba cómo acceder a esa medicina. Solo te permitía importar un preparado de cannabis que solo sirve para muy poquitas patologías, o como te digo, te permitía anotarte en este registro que, que después no lo terminaron reglamentando. Lo que ocurrió después de esa reglamentación muy mala que salió
a finales del año 2017 fue que las madres volvieron a salir a las calles a presionar porque estaban en una situación de desamparo igual que la que existía antes de que salga la ley. La ley fue muy positiva en cuanto a los cambios culturales que produjo, en tanto y en cuanto la sociedad argentina entendió que el cannabis ya no era solo una droga que dañaba a la juventud, sino que era una planta que sirve para mejorar la salud de la gente. En términos culturales fue muy positivo porque fue un cambio de página respecto a cómo el Estado formalmente trataba a esta planta, pero en los hechos concretos no facilitó ningún acceso, lo cual produjo un problema sanitario tremendo en Argentina, que es el que estamos viviendo ahora, que es que un montón de familias, miles y miles de familias, ahora que el Estado dijo que el cannabis puede servir, se ilusionaron, pero como no pueden acceder al cannabis de forma legal, tuvieron que recurrir al mercado negro, bien cuando no lo puedan cultivar. Entonces hoy una persona que quiere acceder al cannabis con fines medicinales porque el Estado le dice que es bueno, o lo compra en el mercado negro adulterado, o se arriesga a ir preso cultivándola. Esa es la Sebastián, situación que tenemos ahora, te de habla, profunda gravedad, por la cual era necesaria una reglamentación, que es la que se produjo ahora y ahora la podemos charlar. Sebastián, una consulta, te habla Lucía acá con Jessica. La Hola. ley y la reglamentación anterior solamente preveían la importación del cannabis, o sea, por eso decís el acceso al mercado negro, o cómo era esa cuestión. Solo permitían la importación del cannabis para las familias que ya lo estaban importando, es decir, por una cuestión de extrema necesidad. El ANMAT prevé que para los casos de extrema necesidad, cuando no haya ni siquiera una ley que lo regule, las personas tienen derecho, para poder salvar su vida, a importar un producto pese a que no esté reglamentado en detalles, como una especie de amparo. Ese es el amparo, la puerta por la que un montón de familias, un montón en cantidad, poquitas en relación al total, que tenían esa patología para la cual servía ese aceite, el único que se podía importar, pudieran llevarlo adelante. Después lo que preveía esa ley, que no se reglamentó, es el acceso al cannabis a través de una producción estatal, bien, de universidades junto a organismos estatales como el CONICET y el INTA. Esto no se desarrolló. ¿Y qué Insisto, pasa con esto el era para autocultivo en ese caso? personas que estuvieran anotadas en el programa, vuelvo a Claro. lo mismo, por eso les decía. No es que es libre y una persona puede ir a un médico y decir, me duele esto, tenés una receta y con esto acceder, como ocurre con otros países. Perdón, ¿qué pasa con el Con autocultivo el en ese caso? autocultivo, te Sí. cuento qué ocurre con el autocultivo. Existía ese registro, estaba anunciado en el artículo 8 de la ley y después no se reglamentó. Bueno, a partir de eso es que el actual gobierno, a través del Ministerio de Salud, lo que se propuso hacer es volver a reglamentar, que es un derecho que tiene el Poder Ejecutivo, volver a reglamentar cómo aplicar esa ley. Y en la nueva reglamentación tratar de extender lo más posible, sin violar los límites de la ley, el ejercicio concreto de los derechos que reconoce la ley. Uno de ellos es el autocultivo. Entonces, como la manera en la que lo reconoce el autocultivo es a través de este registro, lo que hicieron en este borrador, porque insisto que lo que tenemos acá es un borrador, no es nada definitivo, es un borrador que el Ministerio nos presentó a los diversos actores que estamos participando del diálogo para poder mejorarlo, pulirlo, etc. Entonces, en este borrador, que es lo que existe actualmente, el Ministerio de Salud lo que propuso es que el registro incluya a todas las personas que tienen una indicación médica y que se anotan en este programa del gobierno, y a partir de anotarse en este programa del gobierno van a poder estar protegidas para poder llevar adelante un cultivo en las condiciones en las que se los autoricen. Y No se una, sabe cantidad de plantas, no se eso te iba sabe a quién preguntar, va. Sebastián. Claro, la cantidad, o sea, si especifica más sobre el autocultivo, qué es lo que permite. Claro, ¿no? Es imposible que especifique la cantidad de plantas, porque obviamente que la cantidad de plantas depende de cada patología. Cada patología requiere una cantidad determinada de cannabis y eso es lo que te determina la cantidad de plantas que vos necesitas. No está claro cómo se va a dar ese tipo de autorización. Yo estimo que eso va a quedar para una subreglamentación muy específica que hará el programa de cannabis medicinal del Ministerio de Salud. No ¿Ustedes creo que tan proponen al algo más, detalle esté en la algo reglamentación particular con general. respecto a eso?
Mirá, las organizaciones todavía, hoy a la mañana lo estábamos discutiendo, lo estábamos charlando, porque no se trata tampoco de presentaciones individuales, sino que lo que tratamos con las organizaciones sociales es de mandar un mensaje único que sea más fuerte, y en ese mensaje lo que se está tratando de hacer sobre todo es que quede bien claro la forma en la que van a quedar protegidas, insisto, tanto las personas que cultivan individualmente como los que cultivan solidariamente para otra persona. Bien, tengamos en cuenta, por ejemplo, adultos mayores que no pueden estar moviendo macetas y tienen un vecino que cultiva y que le puede cultivar y hacer el aceite para ellos, y esto es algo que ocurre muchísimo acá en Argentina. Y en tercer lugar, el cultivo colectivo, ¿no? Hoy hay redes de familia que cultivan colectivamente, y que por ahí la variedad que cultivo yo para mi hijo que tiene epilepsia le dejó de hacer efecto, y a otra familia le sirve, entonces intercambian eso, creando unas redes de asistencia que son asombrosas hoy en Argentina, y que tienen que estar contemplados estos cultivos grupales o colectivos, como lo llamamos en la ley. Hoy lo que estaban contemplados en la propuesta, lo que estamos trabajando es que quede bien clara en la redacción, para evitar confusiones como las que hubo con la reglamentación macrista. Bien, Sebastián, y también, bueno, se sabe que hay, bueno, mucha persecución, ¿no? Con respecto al uso recreativo, medicinal del cannabis. Hay casos de presos, bueno, uno de los más recientes fue el de Damián Raña. ¿Qué rol crees Sí. que puede jugar esta nueva reglamentación en lo que respecta a la persecución estatal? Bueno, esta reglamentación va a ser muy positiva cuando se aplique, en tanto y en cuanto le va a dar un marco de amparo a todas las personas que están cultivando cannabis para sí mismos con fines medicinales, para otra persona, como decíamos recién, con fines medicinales, o las redes de familiares. En ese sentido va a ser muy positivo, porque de todas las personas que hoy son criminalizadas por cultivar van a haber un montón que van a poder estar amparadas por el paraguas legal de esta ley de cannabis medicinal. Pero lamentablemente esto no va a solucionar la criminalización que existe hoy a los y las usuarias de cannabis y a los y las cultivadoras en Argentina, porque hay un montón de personas que no van a estar dentro de las patologías que incluya el programa, o que no van a conseguir una receta, y que lamentablemente al no estar contempladas dentro de un registro de cannabis medicinal, van a seguir siendo criminalizadas. Por eso es tan importante para que se termine la criminalización, de que se reforme la ley de drogas y se incluya el autocultivo, al menos de la mejor manera en la que el Estado lo prevea. Esto empezó a discutirse a comienzo de año en el Ministerio de Seguridad. La ministra de Seguridad estaba elaborando un proyecto para reformar la ley de drogas, y mínimamente no se iban a meter como en Uruguay con la regulación del mercado para terminar con el narcotráfico, pero al menos sí querían, en cuanto a respetar los derechos humanos, generar un marco para incluir el autocultivo para todo fin, en ese caso sí con una cantidad límite de planta general para todo el mundo. Ese proyecto por ahora no volvió a retomarse desde que comenzó la pandemia, a diferencia de este proyecto que también se estaba tratando paralelamente a este a comienzo de año, el de la reglamentación medicinal, y que por suerte sí lo retomaron. Esperamos, organizaciones sociales como la nuestra, que no nos abocamos solo al cannabis medicinal, esperamos con muchas ansias que el Ministerio de Seguridad haga lo mismo que el Ministerio de Salud, y vuelvan a retomar esa discusión tan positiva que habían arrancado a comienzos de año para regular el autocultivo, porque, como te digo, si no, la criminalización de los cultivadores y las cultivadoras de cannabis, aún con la reglamentación esta, va a seguir vigente. Bien, recordamos que estamos en comunicación con Sebastián Basalo, que es director de la revista THC. Y para finalizar, por esto último que estabas diciendo, ¿cuáles son las medidas o la pelea que hay que seguir dando para, en tu opinión, para conquistar la legalización integral de la marihuana? Yo creo que la pelea hay que seguir dándola para todo fin, ¿no? Yo creo que si bien son etapas, en este momento lo que se está pudiendo, lo posible, es discutir la protección de los y las usuarias y los y las cultivadoras medicinales de cannabis. Creo yo, como te digo, que esto no basta, y que hay que seguir luchando también porque se incluya el autocultivo en la ley de drogas en general, para proteger a los y las cultivadoras de cannabis, que no lo hacen solo con los fines medicinales que establece esta ley, pese a que creo yo que todo uso de cannabis es terapéutico. Pero lamentablemente, como las patologías van a estar restringidas,
no se va a poder interpretar de esa manera. Y después creo yo que además del autocultivo, una vez que podamos conquistar esa bandera que para nosotros es la principal, la del autocultivo, porque hace a la soberanía individual de las personas respecto a poder proveerse ellas mismas del cannabis que necesitan, creo yo que es necesario que también demos una discusión a fondo respecto a la regulación total del mercado de cannabis, porque es la única manera de terminar con el narcotráfico. No va a bastar con regular ni el autocultivo medicinal ni el autocultivo no medicinal para terminar el narcotráfico. Para eso el Estado tiene que tomar el toro por las astas, como hicieron en Uruguay, y proponerse regular un mercado. ¿Cómo? Bueno, dejando de disparar tiros y disputando un mercado que es un tema económico desde lo económico, ¿bien? Generando un sistema de producción legal que a nuestro criterio tiene que tener determinadas características, tiene que fomentar las economías regionales, que no se lo lleven solo empresas transnacionales, que pueda fomentar el trabajo y generar puestos de trabajo como lo están generando en otros lugares del mundo, en todas las provincias de Argentina. Por suerte tenemos un territorio enorme y muy rico para producir cannabis. Te diría yo que en 17 de las 23 provincias argentinas podemos producir cannabis a muy bajo costo. Eso implica fuentes de trabajo para un montón de argentinos y argentinas. Esperamos que como un tercer paso, luego de la regulación final y luego de una regulación del autocultivo, el Estado de una vez por todas regule de manera total el cannabis, porque como te digo, no solo se trata de derechos humanos, no solo se trata del derecho individual a poder usar cannabis y cultivarlo, no solo se trata del derecho a la salud, sino que en este caso se trata también, y la última Expo Cannabis en la rural lo reflejó, al derecho al trabajo. El cannabis genera una industria gigantesca que puede proveer de trabajo legal a un montón de argentinos y argentinas, y esperamos que lo antes posible eso pueda estar sucediendo. Bien, muchísimas gracias, Sebastián. Recordamos Sebastián Basalo, director de la revista THC. Muy buena la información también para estar al tanto y seguiremos de cerca a ver cómo evoluciona esta pelea para la legalización integral de la marihuana. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Quédate, ya volvemos. Se tenía que decir y se dijo. Por la Izquierda Diario.